Bienvenidos, queridos hermanos, con ustedes su hermano en Cristo, Jaime Cárdenas, en este su programa Conociendo el Concilio Vaticano II, porque la verdadera santidad comienza con un sí a Dios. Empezamos en nombre de Patri, et Filii, et Spiritus Sanctus. Amén. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitti nobis debita nostra. Sicut et nos dimittivus debitoribus noster, et ne nos induscas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis noster. Amén. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. En nombre de Padre, et Filii, et Spiritus Sanctus. Amén. Pues bien, mis hermanos, vamos a continuar con el capítulo 3 del decreto Christus Dominus. Los obispos de las distintas diócesis en colaboración para el bien común. Sínodos, concilios y en especial las conferencias episcopales. Los sínodos y concilios particulares, sección 36. Desde los primeros siglos de la Iglesia, los obispos, puestos al frente de las iglesias particulares, movidos por la comunión de la caridad fraterna y por amor a la misión universal, conferida a los apóstoles, aunaron sus fuerzas y voluntades para procurar el bien común y el de las iglesias particulares. Por este motivo se constituyeron los sínodos o concilios provinciales y por fin los concilios plenarios, en que los obispos establecieron que había que observar una norma común en todas las iglesias, tanto en las enseñanzas de las verdades de la fe como en la ordenación de la disciplina eclesiástica. Desea este Santo Concilio que las venerables instituciones de los sínodos y de los concilios cobren nuevo vigor para proveer mejor y con más eficacia al incremento de la fe y a la conservación de la disciplina en las diversas iglesias según los tiempos lo requieran. Conferencias episcopales 37. En los tiempos actuales, sobre todo, no es raro que los obispos no puedan cumplir su misión oportuna y fructuosamente, si no estrechan cada día más su cooperación con otros obispos. Y como las conferencias episcopales establecidas ya en muchas naciones han dado magníficos resultados de apostolados más fecundos, juzga este Santo Concilio que es muy conveniente que en todo el mundo los obispos de la misma nación o región se agrupen en una asamblea, reuniéndose todos en fechas prefijadas para que, comunicándose las perspectivas de la prudencia y en la experiencia, deliberando entre sí, se constituyan una santa conspiración de fuerzas para el bien común de las iglesias. Por ello establece lo siguiente sobre las conferencias episcopales. O sea que la iglesia se ha dado cuenta que es bueno que haga conferencias episcopales de una manera regular, a medida que cada uno vaya reportando, por decirlo así, o diciendo la experiencia en su diócesis, para que de esa manera respondan más fácilmente. Porque antes la iglesia se tardaba hasta siglos antes de ver un problema. Ya cuando lo resolvían, ya había pasado. Entonces, esta es una manera de mantenerse actual en estos cambios tan rápidos. Aparte, antes por 1500 años prácticamente fue muy mínimo el cambio que hubo. Ahora no, ahora cada 10 años ya hay cambios en la cultura, en la sociedad, en todo. Miembros de las conferencias episcopales, 38, sección 1 o parte 1. La conferencia episcopal es como una asamblea en que los obispos de cada nación o territorio ejercen unidos su cargo pastoral para conseguir el mayor bien de la iglesia que la iglesia les proporciona a los hombres, sobre todo por las formas y métodos de apostolado, aptamente acomodado a las circunstancias del tiempo. 2.
Todos los coordinarios del lugar, de cualquier rito, exceptuado los vicarios generales, los obispos coadjutores, auxiliares y los demás obispos titulares que desempeñan un oficio por designación de la sede apostólica o de las conferencias episcopales, pertenecen a ellas. Los demás obispos titulares y los únicos del Romano Pontífice, por el especial oficio que desempeñan en el territorio, no son por derechos miembros de la conferencia. A los ordinarios del lugar y a los coadjutores compete el voto deliberativo. Los auxiliares y los otros obispos que tienen derecho a asistir a la conferencia tendrán voto deliberativo o consultivo, según lo determinen los estatutos de la conferencia. 3. Cada conferencia episcopal redacte sus propios estatutos que ha de aprobar la sede apostólica, en los cuales, además de otros medios, ha de proveerse todo aquello que favorezca la más eficaz consecución de su fin. Por ejemplo, un consejo permanente de obispos, comisiones episcopales, el secretario general. 4. Las decisiones de la conferencia episcopal legítimamente tomadas con una mayoría de 2/3 partes de los votos de los obispos que pertenecen a la conferencia con voto deliberado y aprobadas por la sede apostólica obligan jurídicamente tan solo en los casos en que lo ordena el derecho común o lo determine una orden expresa de la sede apostólica, manifestada por propia voluntad o petición de la misma conferencia. 5. Donde las circunstancias especiales lo exijan, podrán constituir una sola conferencia de los obispos de varias naciones, con la aprobación de la Santa Sede. Foméntese además las relaciones entre las conferencias episcopales de diversas naciones para promover y asegurar el mayor bien. 6. Se recomienda encarecidamente a los jerarcas de las iglesias orientales que en la consecución de la disciplina de la propia iglesia en los sínodos y para ayudar con más eficacia al bien de la religión, tengan también en cuenta el bien común de todo el territorio, donde hay varias iglesias de diversos ritos, exponiendo los diversos pareceres en las asambleas interrituales, según las normas que dará la autoridad competente. Circunscripción de las provincias eclesiásticas, erección de las regiones eclesiásticas, delimitaciones convenientes de diócesis, regiones, conferencias, sección 39. El bien de las almas exige una delimitación conveniente no sólo de las diócesis, sino también de las provincias eclesiásticas, e incluso aconseja la erección de regiones eclesiásticas para satisfacer mejor las necesidades del apostolado, según las circunstancias sociales y locales, y para que se hagan más fácil y fructíferas las comunidades de los obispos entre sí, con los metropolitanos y con los obispos de la misma nación, incluso con las autoridades civiles. Revisión de las demarcaciones de provincias eclesiásticas, sección 40. Para conseguir tales fines, el Santo Concilio determina lo siguiente. 1. Revísense oportunamente las demarcaciones de las provincias eclesiásticas y determínense con nuevas y claras normas los derechos y privilegios de los metropolitanos. 2. Téngase por norma el adscribir a alguna provincia eclesiástica todas las diócesis y demás circunscripciones territoriales equiparadas por el derecho a la diócesis. Por tanto, las diócesis que ahora dependen directamente de la sede apostólica y que no están unidas a ninguna otra, hay que formar con ellas una nueva provincia, si es posible, o hay que agregarlas a la provincia más próxima o más conveniente, y hay que subordinarlas al derecho del metropolitano, según las normas del derecho común. 3. Donde sea útil, organícese las provincias eclesiásticas en regiones, ordenación que ha de hacerse según derecho. 4. Conviene que las conferencias episcopales competentes examinen el problema de esta circunscripción de las provincias o de la erección de regiones, según las normas establecidas en los números 23 y 24.
de la delimitación de las diócesis. Propagan sus determinaciones y pareceres a la sede apostólica. Mis hermanos, todo esto quizás dirán, esto es muy aburrido, esto que nos va a servir a nosotros. Pero en todo lo que nos está diciendo es de que los obispos que obran mal no es porque no saben qué hacer, es porque deciden no seguir la enseñanza de la Iglesia. Si no hay frutos en las diócesis, no es porque la Iglesia no sepa cómo producir esos frutos, es porque los obispos no ponen en práctica lo que se les ha dado para trabajar. Y de ahí arranca todo. Los obispos que desempeñan un cargo interdiocesano. Coordinación y armonía 42. Como las necesidades pastorales requieren cada vez más ciertas funciones pastorales, se administren y promuevan de común acuerdo, conviene que se establezcan algunos organismos para el servicio de todas y de varias diócesis de alguna región determinada o nación que también pueden confiarse a los obispos. Pero el Sagrado Concilio recomienda que entre los prelados y obispos que desempeñen estas funciones y los obispos diocesanos y las conferencias episcopales reine siempre la armonía y el anhelo común a la preocupación pastoral, cuyas formas conviene también que se determinen por el derecho común. Vicariatos castrenses y capellanes militares 43. Dado que requiere una atención especial el cuidado espiritual de los militares por sus condiciones especiales de vida, constitúyase en cada nación, según sea posible, un vicariato castrense. Tanto el vicario como los capellanes han de consagrarse enteramente a este difícil ministerio, de acuerdo con los obispos diocesanos. Concedan para ellos los obispos diocesanos al vicario castrense un número suficiente de sacerdotes aptos para esta delicada tarea y ayuden al mismo tiempo a conseguir el bien espiritual de los militares. Miren nomás qué hermoso, la Iglesia piensa en todos. Por eso les digo que si no hay frutos es porque a veces los obispos no ponen en práctica lo que ya se les ha instituido. Disposición general 44. Dispone el Sagrado Concilio que en la revisión del Código de Derecho Canónico se definan las leyes según la norma de los principios que se establecen en este decreto, teniendo también en cuenta las advertencias sugeridas por las comisiones o por los padres conciliares. Dispone además el Santo Concilio que se confeccionen directorios generales para el cuidado de las almas, para uso de los obispos y de los párrocos, ofreciéndoles métodos seguros para el más fácil y acertado cumplimiento de su cargo pastoral. Reafirman lo que acabo de decir hace rato. Háganse además un directorio especial sobre el cuidado pastoral de cada grupo de fieles, según la idiosincrasia de cada nación o región. Otro directorio sobre la instrucción catequística del pueblo cristiano, en que se traten de los principios y prácticas fundamentales de dicha instrucción y de la elaboración de los libros que en ella se destinen. En la composición de estos directorios téngase también en cuenta las sugerencias que han hecho tanto las comisiones como los padres conciliares. Roma, en San Pedro, 28 de octubre de 1965. Pablo, obispo de la Iglesia Católica, siguen las firmas de los padres. Y con esto terminamos el decreto Christus Dominus. Primero Dios, continuaremos mañana con el decreto Optatam Totius sobre la formación sacerdotal. Ahora vamos a ver qué dice el Concilio Vaticano II de la formación de los sacerdotes. Pues bien, mis hermanos, un fuerte abrazo, la paz del Señor y primero Dios, continuaremos mañana. Tengan un bendecido comienzo de semana.